Mr. Gorbachev, tear down this wall. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acá Parchando. Hoy nos damos el gusto de hablar de una persona que cambió la vida de mucha gente, hablar del gran psicólogo Jordan Peterson, y no se puede creerse una persona informada sin saber quién es Jordan Peterson y lo que hizo. Y para acompañarnos tenemos a Daniel Hall, psicólogo y fanático de Jordan Peterson, que hoy nos acompaña. ¿Qué dice Hall? ¿Cómo está? Todo bien, Rafita, marica. Muchas gracias por invitarme, la verdad. Bacano esto y gracias por sacarme el espacio, marica. Yo soy rechocho ahí para las horas. No, fresco, la verdad, que muy contento de que usted esté acá. Y bueno, queríamos empezar pues por lo primero. Entonces, digamos que vamos a contar la historia de qué pasó con Jordan Peterson, y seguro lo han visto como en YouTube o en pues, TikTok, o se ha vuelto un fenómeno en redes sociales. Pero la historia comienza con una cosa que fue la Bill C-16. Entonces, lo que pasó aquí fue que el gobierno de Trudeau quería sacar una legislación la cual más o menos obligaba a que uno se tenía que referir al pronombre de elección de la persona en términos de género. Jordan Peterson lo que hizo fue que él se oponía a que el lenguaje tenía que ser pues, legislado y que no se puede interferir en cómo la gente se comunicaba. Pero como hablábamos cuando estábamos planeando el podcast, lo que terminó pasando fue que la gente llegó por el escándalo, pero se quedó por la sustancia. Es más o menos la historia, ¿o no? Exactamente. Pues, marica, o sea, lo que pasó con ese man fue, o sea, literal, ese fenómeno que lo mandó como a la fama, y literalmente después la gente se dio cuenta que había un man como que tenía un poquito de un punto. Obviamente había una masa de personas que simplemente le decían que era un racista, homofóbico y todo, pero como que hubo gente que dijo, oiga, este man no solo tiene un poquito de razón con lo que está diciendo, sino es un tipo también elocuente que está como tratando de defender por lo que cree y que lo que cree vaya por encima de incluso su reputación, incluso su puesto en la universidad, ¿no? O sea, la gente ahí yo creo que empezó a ver mucho valor y pues ahí se disparó, más o menos. Sí, el tipo como que se dedicó a dar unas charlas por todo el mundo y como que inspiró a mucha gente y ha sido como un fenómeno. Entonces, bueno, digamos que usted que es psicólogo lo sabe explicar mejor, pero lo que yo diría de Jordan principalmente fue que en una sociedad que solo hablaba de derechos, se empezó a hablar de responsabilidad. Y fue como sus 12 reglas para la vida, más o menos, son como de que usted es responsable de todo lo que le pasa en su vida y usted tiene que pues, valga la redundancia, tomar responsabilidad por ellas y tiene que siempre, pues, aspirar arriba, y lo hace además mezclado con temas como arquetípicos del mundo. Y eso es algo que es muy interesante y que, bueno, que usted nos dirá mejor, pero que más o menos es como la sustancia que el tipo tiene, que es algo impresionante, como de que solo las cosas que dice las ha meditado muy bien desde el plano de la filosofía, desde el plano de la religión, y como que los mensajes que bota están muy bien fundamentados. No, y en cuanto a la responsabilidad también, el man reconoce que existen privilegios, ¿no? O sea, el man dice, marica, privilegios hay de todo, pero no puede ser un tema de blanco y negro. O sea, usted no, o es blanco, o es negro, o es mujer, o es hombre. Es como, marica, usted tiene, en una de sus charlas dice, usted tiene privilegios porque usted es alto, usted tiene privilegios seguro porque sus genes, marica, no son diabéticos, usted tiene privilegios por no sé qué, pero ¿desde dónde va a llegar esa vaina a donde simplemente sea un rango gigante donde todo el mundo es una víctima de todo y la gente se merece las cosas? Porque si el man dice, asuma sus privilegios, asuma los que no tiene y responsabilícese por las cosas que puede controlar. Entonces como que ahí sale un fenómeno, y todo el mensaje, bien como usted lo dice, viene desde la filosofía, desde la historia, desde, más que eso también como puntos que han sido transversales por la historia, que literalmente han sido como factores en común, que el man lo habla de arquetipos. O sea, un arquetipo es muy difícil de describir, pero más o menos sería eso, ¿no? Es como un factor en común, una historia similar que se está contando por distintos medios que narran o tratan de transmitir un mismo mensaje. Y el man a esos mensajes es a los que les da valor, y pues a esos mensajes es los que trata de cómo transmitir a la gente a través de la Biblia, a través de Disney, a través de filosofía, etc. A todos los que oigan este podcast, yo les recomendaría escuchar las
como las charlas de la Biblia que él da, porque no son como, digamos que uno, yo siempre creo que ir a misa puede ser muy bueno o muy malo, porque hoy en día los curas no transmiten las historias como lo deberían hacer, pero las historias de la Biblia tienen un gran valor. Entonces, digamos que una cosa que yo aprendí escuchando a Jordan Peterson y me cambió la manera de ver la religión fue que la historia de Abel y Caín, digamos, se repite en El Rey León y que son vainas con las que usted se conecta y que tiene mucha sabiduría como para la gente en general, ¿sí me entiende? Como de que estos temas se van repitiendo y es algo que es muy trascendente que hizo Jordan Peterson, que fue como que rescató el valor de las humanidades y el valor de la historia. Entonces, en sus mensajes, digamos, cuando el tipo en su libro de 12 reglas para la vida dice, diga la verdad, o por lo menos no diga mentiras, trae ahí trae el libro del Gulag Archipiélago. Y el tipo entonces dice que un tipo diciendo la verdad, como fue Alexander Solzhenitsyn, cambió el curso de la historia porque por su libro se cayó la Unión Soviética. Y son como algo que el man como que solo tiene un profundo conocimiento de las humanidades y de la historia de la civilización occidental, que solo marca mucho porque este tipo es como tan trascendente y porque causó el revuelo que generó. Y lo pega con lo contemporáneo, ¿no? O sea, en últimas, o sea, yo creo que es un punto muy válido que usted hace, que es literalmente o sea, porque en este momento el discurso bíblico tal vez la gente no se lo traga tanto, o tal vez no es tan fácil de relacionarse con él. Ese man coge pues ideas que tienen mucho valor como de la filosofía judeocristiana y las trae después a una película como Pinocho, como el Rey León, y el man entonces coge una vaina que es más contemporánea, con lo que nosotros básicamente crecimos con esas películas y nos podemos relacionar. Y también el man dice como, ¿usted cree que es azaroso? ¿Usted cree que es como simplemente por las imágenes o las animaciones que esa película a usted le marcó algo? ¿Ah? Usted cuando era un niño chiquito no entendía eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué se le quedó ahí? O sea, ¿por qué fue un fenómeno? ¿Por qué todo el mundo se ha visto esas películas? No, porque lo que hablábamos cuando estábamos preparando era que la ficción termina siendo más verdad que la verdad en sí. Entonces, digamos que esto es como que uno en el colegio le enseñan que ficción es lo que es mentira y no ficción es lo que es verdad, pero termina que las historias, cuando se las cuentan a usted y una buena historia, una historia bien contada, termina siendo muy trascendente para su vida y esto es lo que el tipo como que entra a explicar en todo lo que hace, en todas sus charlas. Y es algo como muy trascendente. Sí, ahí habla de la meta verdad, ¿no? Más o menos. O sea, el man dice literalmente que es un fenómeno que a usted le puede impactar más que un simple hecho, porque tal vez tiene un valor dentro de su misma explicación que usted más o menos solo le da por sentado que es una realidad, pero no tiene que tener sentido para que lo afecte y para que sea un mensaje que le llegue. O sea, el arquetipo del que más habla, que es el arquetipo del héroe, ¿no? O sea, porque esa historia es algo que vemos siempre en todas las películas, o sea, en Harry Potter, en donde sea, en Game of Thrones, en donde sea, porque es algo que simplemente, porque es una narración que tiene sentido, porque nosotros queremos ver más o menos representado pues a lo que aspiramos, que es un poco arriesgarse, lanzarse a lo desconocido, Sí, como poner las vainas en juego y ahí crecer. Sí, pues estoy plenamente de acuerdo. Y después digamos que la historia de Jordan Peterson es la historia de un man que, como, a mí me da la impresión que es un tipo como muy parecido a uno. Entonces, la historia de alguien que se cría, y él habla de eso en el libro de 12 reglas para la vida, que él en una adolescencia como llena de alcohol, y de pronto el tipo en un momento decide como intentar poner su vida como en orden un poquito, por más de que usted sea imperfecto. Entonces el tipo ahí pone el ejemplo de que hay un tipo sin piernas y otro tipo sin brazos y los dos se complementan para intentar arreglar un alumbrado público, y que la sociedad funciona es porque la gente, a pesar de sus imperfecciones, toma un poquito de responsabilidad e intenta mejorar el mundo de cierta manera. Y esto es algo que es como un mensaje muy importante en los libros de Jordan y en todo su pensamiento, y es que a pesar de que usted esté, pues a pesar de que usted crea que está pues deprimido, de que está jodido en su vida en todos los aspectos, usted igual puede hacer que el mundo sea un poquito mejor, ¿sí me entiende? Sin el cliché. Sin caer en el victimismo. El man tiene una frase muy bacana
o pues bueno, un mensaje más o menos que le decía a la hija Miquela, no me acuerdo cuál fue la enfermedad que sufrió, pero Tiene tuvo... osteoporosis, creo que es. Sí, sí, bueno, tuvo una condición ahí o sea, muy densa desde chiquita y como que fue una vaina con la que en verdad pues obviamente sufrieron bastante como familia y pues era una china que obviamente tal vez no podía ir a las actividades de que todo el mundo podía ir y tenía como ciertas limitaciones, pero el man una vaina que le dijo que hace poco estaba oyendo, el man le decía, no uses tu enfermedad como una excusa. Como trata siempre de estar precisamente dentro del límite de lo que es posible y pues el mismo discurso, ¿no? Como no caigas en el discurso del victimismo. O sea, no, la gente no te debe las cosas así tú tal vez tengas algo que no está a favor tuyo. No uses eso como una excusa y pues trata de llegar al límite y pues en general, o sea, marica, cualquier filosofía como en un ancianato incluso van a decir que usted no puede hacerle a una persona veterana, no le puede hacer un esfuerzo que él mismo puede hacer. Como trate de que la persona siempre llegue a su independencia y no sea como, ay, el pobrecito, hay que llevarle todo, sino como que tratar de ponerlo en esa raya. Sí, creo que o sea, digamos que aquí ya metiéndome en temas que a mucha gente le van a parecer controversiales, pero a mí no, es que hoy en día en las universidades hay como este complejo de víctimas, ¿sí me entiende? De a ver quién se victimiza más. Entonces, digamos que obviamente hay machismo, obviamente hay racismo, obviamente hay xenofobia, pero digamos que vivimos en una sociedad en la que hoy en día hay más obesos que gente muriéndose de hambre. O sea, nuestros problemas hoy en día somos la sociedad más rica en la historia de la humanidad y da la impresión que lo único que está pasando con la gente es que se está quejando y que apenas usted ve que está mal, le dicen, no, tranquilo, usted es perfecto tal y como No es tu culpa. y quiere así un poquito. No es tu culpa. Y Jordan Peterson es el man que le dice a uno como, no, usted la está recagando, o sea, está haciéndolo todo mal. Y creo que fue algo que, no sé, como que a todos nos agarró, como cuando teníamos 18, 19, y como que a todo el mundo lo marca un poquito. O sea, nadie, como todo el mundo tiene una opinión de Jordan Peterson, así lo odien o lo amen. Sí, total. O sea, en general es lo que estábamos hablando también cuando estábamos, pues como antes ahí planeando el podcast, fue como, eso no es un man que también surge como hacer un fenómeno en el que, no, yo me siento identificado con esta persona. Es un man que le mete una cachetada. Es un man que le dice como, me caje de chillar, güey, en serio. Sí. Como, o sea, le pasaron vainas densas, sí, listo. ¿Y qué? ¿Eso va a ser toda su vida o puede seguir adelante? O sea, puede pararse, no, la primera regla, ¿no? Párese recto con los hombros atrás. Como puede de todos modos asumir esa responsabilidad de la vida, de marica, asumirlo, todo lo que le puede venir y simplemente seguir aspirando y seguir apuntándole a su objetivo, o pues se va a quedar encorvado ahí en una cuna siempre. Pues es el mensaje que yo creo que siempre trata de transmitir, básicamente. Otro mensaje que él tiene que a mí me marcó mucho y que es cuando uno lo expresa, pues tiene el sentido religioso que hoy en día la gente, o sea, hoy en día la gente todo lo que sea religión dice que no automáticamente y el ateísmo termina siendo más dogmático que la religión. O sea, hoy en día no hay nadie que se le pueda tocar un tema como religioso en donde se le diga que hay como cierta sabiduría ahí, porque solo por el hecho de ser religión ya todo el mundo dice que no, pero es que digamos que el símbolo de la civilización occidental es un tipo de una cruz sufriendo. Y es que sufrir es como parte de la condición humana, por muy filosóficamente que suene, pero que a pesar del sufrimiento usted tiene que ir y cargar su cruz, ¿sí me entiende? Y tiene que, pues, no ser como, no dejarse victimizar por las situaciones de su vida, y es como algo para mí esencial en la filosofía del man, esto de, a pesar de todo, siga adelante, pero sin decirlo como en un mensaje motivacional típico, sino como con unos fundamentos filosóficos muy importantes que pues ya los vamos a tocar. Y como, no, y en últimas también, ¿no? Y como para cerrar esa idea, cómo darle sentido a ese sufrimiento, ¿no? Porque el man dice, o sea, vamos a sufrir sí o sí, eso no es una opción. Lo que es una opción es usted decide con qué quiere sufrir. Entonces, ¿quiere sufrir mortificándose y dándose látigo todas las mañanas, o quiere sufrir con algo que valga la pena y que usted sepa que eventualmente pues lo va a llevar a tener una vida con mayor sentido, ¿no? Con mayor significado? Sí, y digamos, bueno, ahí ya, digamos, como introduciendo lo que el man hizo como su plano de vista filosófico, ahora me interesa pues como el tema de la actualidad, y es, digamos que vivimos en el mundo de la cultura de la cancelación, y en un mundo en donde
Pues yo creo que es por las redes sociales, cada día la gente está, el que piensa distinto, cada día no basta con criticarlo, sino que hay que cancelarlo. Y a Jordan Peterson le pasó una cosa y es que todos los periodistas llegaron a por él como a tirarle a la yugular. O sea, hay una cosa muy interesante que pasó con Jordan, que fue que el 70% de su audiencia son hombres. Y nunca se ha podido determinar si eso es porque YouTube en general es un sitio, es una página que el 70% de los usuarios son hombres o porque sus mensajes son para los hombres. Entonces le quisieron ahí meter como el punto de vista de machismo, pero el tipo en un momento dejó de pedir perdón por hablarle a los hombres y dijo como no, pues esto... ¿Qué tiene de malo? Sí, como que tiene de malo de que haya un montón de hombres que están como saliendo de la sociedad, que están súper desafectados y que no tienen como, y que sienten que no tienen esperanza, que tiene de malo. Y que yo le hablé y fue algo muy interesante que pasó, y como el tipo igual superó la barrera y en cada entrevista que le hacían no querían tener una discusión con él, sino que lo querían, Lo querían tanto la que bajonear. hacía con Vice como la de Cathy Newman, lo querían destruir y nunca lo lograron. Pues como que solo fracasaron en cualquier intento y fue algo muy interesante. No sé cuál sea su visión de esto. Sí, total. O sea, yo creo, o sea, en la de, bueno, no, primero un tema también hay que vale la pena resaltar, como la razón por la que le dicen también que es machista no es netamente, o sea, no únicamente es, mejor dicho, como no, es que usted solo le habla a hombres, entonces usted solo le dice hombres, sino que también es la peor representación de lo que el man dice que es literal la influencia, por ejemplo, del padre cultura y la madre naturaleza, ¿no? O sea, el man trae símbolos que literalmente tienen como una tendencia de ser representados por lo femenino, una tendencia de ser representados Sí, por lo masculino. el caos Y el orden, exactamente. Sí. O sea, el primer libro que es 12 Rules for Life, que es literalmente an antidote to chaos, es un antídoto al caos. Entonces, no, es que este man dice que las mujeres son caos. Entonces, ¿qué es? Las mujeres son caóticas. Entonces, es un machista. Es como eso no tiene nada que ver. O sea, lo que se está diciendo, eso es una idea que ha vivido por milenios. Por mucho tiempo que o sea, literalmente se ha representado como a lo caótico, que tiene cosas negativas, pero cosas positivas, ¿no? El man también por eso trata de rescatar como el caos tiene el valor creacional, lo constructivo, lo nuevo, o sea, la creatividad, pero pues también tiene el mierdero. El orden tiene la estructura, como el paso a paso, lo que nos lleva a una meta, pero también tiene las dictaduras. Como que el man trata de conciliar esos dos y simplemente o sea, sí está definitivamente muy mal representado, porque yo también siento que esas entrevistas, precisamente la de Cathy Newman, como que son como unas trampas para ponerlo al man en el peor sitio posible y de repente se terminan volteando. Y si usted oye toda la entrevista, usted dice como, pues, ¿el man qué, güey? ¿No es un tipo todo oculto que tiene razón o qué? No, pues a Cathy Newman le pasó una cosa muy... O sea, que si a uno le pasa en vivo, pues es algo que es un golpe muy duro para la carrera de un periodista. Y es que literalmente en una discusión se queda sin ningún argumento. O sea, Total. ella dice, en un momento termina, en un momento solo por el hecho de sacarle alguna frase mal dicha a Jordan, dice que uno no tiene por qué... O sea, que el derecho de alguien a no ser ofendido es más grande que el derecho a alguien a hablar libremente. Y pues eso es como, y el tipo lo que le dice es como, pero es que si usted quiere pensar, tiene que arriesgar a ofender. Tiene que arriesgar a ser ofensivo. Y el tipo, y ahí pues pues Cathy Newman solo pues colapsa, da la impresión. Pero digamos que ahí nos metemos en un tema y es, bueno, digamos, ¿por qué será que un tipo hablando de responsabilidad se volvió como el fenómeno que se volvió? O sea, ¿cuál habrá sido como pues como el catalizador de eso? De que, o sea, ¿será que porque hay muchos tipos que hablando de política se vuelven famosos por 2 o 3 años, pero en el fondo la gente pues se aburre, ¿sí me entiendes? Y es lo que ha pasado mucho pues que pasó con Young Turks, con Ben Shapiro, con Dave Rubin, que todo el mundo en el mundo se termina aburriendo porque son tipos que son muy normales, o sea, que analizan las cosas hasta cierto punto, pero que ya en un momento las opiniones no tienen el fundamento que sí tenía Jordan Peterson. Y no sé cuál será el diagnóstico de por qué este tipo se volvió como alguien como se volvió, como la sensación que se volvió. Yo creo que le pega mucho a ser genuino, güey. O sea, yo creo que, o sea, puede sonar muy básico, pero de verdad, el man, un poco la introducción de cómo
empezó a ser un fenómeno viral, también gran influencia, fue como el man empezó a grabar sus clases, ¿no? Empezó a grabar sus clases de personalidad en Harvard, en la universidad en Canadá, y fue un huevón que de repente empezó a hacer un experimento, y su experimento literalmente fue como, miremos a ver si a la gente le interesa estas vainas de las que estoy hablando, que en últimas eran el contenido para hacer su primer libro, ¿no? Maps of Meaning. Sí, no, y es muy interesante que la gente, o sea, que hay como 40 millones de personas en el mundo, dije un número random, deben ser más, a las que les interesan unos temas sumamente sofisticados, y fue algo muy interesante. ¿Qué pasó con el man? Sí, totalmente. O sea, el man, pero precisamente yo creo que llegó como a ese borde de ser como auténtico y se dio cuenta que tuvo una respuesta favorable y después como que siguió corriéndole a esa autenticidad grabando ese tipo de charlas como las de la Biblia, siguiendo grabando todas, o sea, se mantiene, o sea, literal, si usted quiere tener un curso de personalidad o curso de Maps of Meaning, de la arquitectura de la creencia, como el man lo dice, están gratis en YouTube. O sea, usted tiene horas y horas y horas y horas de videos de ese man que simplemente, sí, como que se dio cuenta que resuena con la gente y que también el man se está arriesgando a hacer algo que es un formato un poquito nuevo. O sea, que es un formato auténtico, que también es una vaina que en parte es lo que yo le estaba diciendo, ¿no? O sea, lo voy a boletear, pero cuando me estaba diciendo como, no, es que a veces hay que planear el podcast, es que hay que metámosle una estructura. Y yo le dije como, marica, en últimas, el man lo que hace y lo que está haciendo en sus clases y lo que está haciendo en sus charlas es tener un objetivo, tener algo de conocimiento en su cabeza o como una idea, puede ser medio vaga, que quiere trabajar, y el man no es una presentación de PowerPoint que va sacando las diapositivas, sino que es un diálogo improvisado, pero es un diálogo improvisado que medio se va formando y también un poco en ese riesgo de que puede ser un colapso total y en ese riesgo de que no tiene estructura, termina siendo una cosa que le llama mucho la atención a la gente. O sea, parte más del fenómeno de la misma charla, por ejemplo, de un man ahí hablando de la Biblia por 2 horas, que también ya es un fenómeno de por sí, el hecho de que se sienten 5.000 personas en un teatro a oír a ese man, pero usted oye esos teatros y la gente es callada. O sea, la gente es de verdad oyendo lo que dice el man, como porque es un tipo que tiene una forma de comunicarse y una estructura y obviamente una elocuencia y una cantidad de filosofía y historia y conocimiento en su cabeza que puede articularse de una forma muy, muy buena, obviamente, y como fácil de digerir, pero pues también es una vaina que tiene mucho sentido porque dentro de todo, o sea, ahí también está el riesgo, ¿no? Como el riesgo de que el man no se está parando a leer un libreto ni se está memorizando unas líneas, como que está buscándolo mientras da la charla. Hay una regla del último libro que me marcó, hay 2 y las voy a decir, que son: nunca deje que usted se vuelva amargado y resentido. Y es porque yo, los que me conocen van a escuchar esto, tengo un problema, pues no un problema, pero creo es una virtud, pero se vuelve un problema, y es que tengo buen humor. Entonces cuando me quejo, póngale ahorita que estábamos hablando del trabajo nuevo al que entré, entonces yo me estaba quejando, y yo cuando me quejo lo hago de una manera súper creativa y que se vuelve chistosa, como de que digo, no, es que pues ya me saco las ñuflas en el puesto, ¿no? De que ya soy todo un oficinista, pero de que cuando usted se vuelve, es una frase, una regla que me marcó mucho, porque es cuando usted deja que se vuelva resentido y se vuelve vengativo, ahí su cabeza y usted entran en un lugar muy malo, y es algo a lo que usted de verdad tiene que tenerle cuidado. Y esas son el tipo de frases que él mantiene, que simplemente, y como las va desarrollando en el libro, que son vainas en las que usted se siente reflejado siempre, ¿sí me entiende? Como de que el mal está echando un diagnóstico de cosas en las que usted hace en su vida. Y otra que me marcó mucho fue una que dice que no critique por criticar instituciones sociales o cosas creativas. O sea, el que se anima a hacer algo creativo, para usted criticar algo creativo tiene que estar muy bien fundamentado, ¿sí me entiende? O sea, a veces es algo que también yo corro el riesgo. A veces critico mucho el arte moderno y critico como vainas como de una manera muy rígida que tengo de verlo. Y son ese tipo de frases y de reglas que él mantiene, por las que yo le aconsejaría a todo el mundo leer a Jordan Peterson, y es porque simplemente
tiene como como que se siente como reflejado en su vida, está reflejada en las reglas del man, y es algo que el man logra de una manera muy inteligente. Otra regla que marcó mucho, pues que como mi mamá lo hemos hablado mucho, es de nunca deje que sus hijos hagan algo por lo que usted lo odiaría. Los odiaría. Y pasa mucho de que los niños tienen unos hábitos, uno conoce gente como con unas habilidades sociales o con unos hábitos de mierda, y es porque los papás nunca le dijeron cómo no haga eso. Y entonces hay gente que, no sé, como los que chasquean o como cosas así. Es como ese tipo de hábitos que solo hacen que usted odie a la persona. Sí. No sé, y en su caso, ¿tiene alguna como que se le quedó? Pues, o sea, a mí ni siquiera, o sea, yo no he llegado, o sea, llegué a la segunda que mencionó, la de las no critique a las instituciones, yo creo que es de las primeras del segundo libro, pero la primera que mencionó, o sea, sobre el resentimiento, yo creo que también, pues ahí vale la pena también como rescatar que posiblemente eso también es uno de los fenómenos que usted ya lo dijo, que es un poco el man no está dando un instructivo así como un máximo narcisista, como vean, sigan estas reglas, hermano. Sí, como la Si ustedes siguen esto, les va a ir bien. Como el Feng Shui, que es que van a organizar el cuarto Exacto, para que lleguen exacto, cosas. exacto. Entonces si no, el man dice, estas son reglas para mí, estas son reglas para mí. Y eso, el tema del resentimiento, ¿no? El man dijo que le dio muy duro escribir ese capítulo, y que fue en un momento en el que el man, pues marica, tuvo un tema ahí bastante fuerte de adicción, donde básicamente el man perdió, o sea, el man perdió el sentido de la realidad, el man se le fue, o sea, el man se le rompió la realidad, el man estuvo de hospital en hospital tratando de rehabilitarse de Sí, una adicción y esto fue hace súper poco, seria. o sea, ya era famoso. Sí, hace como 2 años que el man básicamente, o sea, la familia decía, el man no puede hablar, el man no se puede sentar solo, el man no puede hacer nada, Sí. está completamente psicótico. O sea, se nos fue y literalmente fue por una contraindicación de uno de los medicamentos que tomaba, que creo que era para la ansiedad, que son benzodiazepinas, ¿no? Entonces el man también se nota que trataba de no caer dentro de su propia crítica de no ser una víctima, porque el man fue puta, ¿cómo me pasa esto? Sí. Man, una experiencia también fuerte con la esposa, ¿no? Que casi se le muere de cáncer, y como que sí ha vivido un montón de eventos que... Le tocó vivir sus reglas, y Exactamente. es algo que lo hace muy creíble al man. Como Exactamente. le tocó. Entonces, sí, pues para contar bien la historia, lo que pasa es que el man, digamos que Jordan Peterson de 2017 a 2019 se vuelve una celebridad, y en 2019 se enferma la esposa. Y digamos que después termina enfermo él, y todo en el marco de dar las charlas, entonces todo termina mal. Y el tipo termina en un hospital en Rusia, vuelto nada, y ahí es cuando escribe el otro libro, que en mi opinión no es tan bueno, pero igual tiene esas cosas de las historias que él cuenta, que la memoria que tiene para contarlas y todo es impresionante, y se lo recomiendo a todo el mundo. Otro tema es que él lo toca en los 2 libros, que es por algo que lo han caracterizado mucho, que es el de ponga su cuarto en orden antes de que critique antes de arreglar el mundo. Y cuenta la historia de una paciente que él tuvo, que digamos que no tenía ni idea qué iba a hacer con su vida, ni era alguien que se acaba de graduar del colegio, y que no, mejor dicho, no estudiaba, no tenía ninguna formación, pero ya sabía cómo arreglar la economía mundial para que fuera sostenible ambientalmente. Y es algo que uno cae mucho cuando empieza como... Yo le digo a todo el mundo que va a salir del colegio, yo le digo que el gran problema del colegio es que uno cree que uno es muy inteligente hasta que entra en la vida y le prueba lo contrario, ¿sí me entiende? A mí me pasó en la universidad, tuve esa ventaja, pero hay muchos que les pasa en el trabajo y la vaina. Y es esto, si su vida está vuelta a mierda, ¿qué le hace pensar a usted que usted puede arreglar el mundo? Sí, total. O sea, el mensaje, otra vez un mensaje también pésimamente mal interpretado, ¿no? Es como, es que usted dice que la gente entonces, la sociedad se soluciona si uno tiende su cama en las mañanas. Y el man es como, no, o sea, ese es un primer paso. Sí, empiece por ahí. Empiece por ahí, ¿no? O sea, y lo mismo de una de las reglas que dijo, ¿no? Como antes de usted empezar a hablar de la economía y antes de criticar la política a nivel mundial, usted, o sea, ¿cómo está su vida? O sea, es un llamado también al individualismo, ¿no? O sea, yo creo que también, a mí personalmente por eso también me ha llamado mucho, porque es un poco de, no, es que la sociedad, entonces tiene que la sociedad, marica, es una vaina, un mensaje un poco de más. Vaya usted a lo que usted puede controlar, vaya usted a sus metas personales, que genuinamente usted sepa que sean buenas,
trate de decir la verdad, o aunque sea, Eso es trate de buenísimo. no decir, marica, esa es de mis favoritas, porque Sí. literalmente es como, Yo era muy mentiroso. Muy. oye, y uno sigue siendo, o sea, No, uno- pero yo, o sea, digo que desde hace un año he hecho el esfuerzo y soy menos mentiroso, pero es muy buena. Pero sí, no, pero yo también, o sea, yo también, y en verdad también, o sea, precisamente a eso es lo que uno se da cuenta que en últimas termina siendo los desafíos más grandes, ¿no? Porque usted se convierte en su propio juez. Entonces Sí. usted puede ser un crítico muy barato de los políticos, de lo que quiera, pero cuando usted se empieza a criticar a usted mismo y cuando usted se pone unas metas y usted dice que va a cambiar unos hábitos y no los cambia, usted se está diciendo mentira a usted mismo. Entonces Sí, ahí, obvio. ahí a quién va a criticar. Y bueno, en esa regla sí me parece que hay que parar porque me parece que también, ya mencioné como en el libro de 12 reglas para la vida, él la conecta con lo que pasó en la Unión Soviética y es como de que si todo el mundo dice mentiras, la sociedad se deteriora tanto que se vuelve inviable, ¿sí me entienden? Como de que eso, y es porque uno a veces cree que uno con ingenio puede salirse con la suya, pero los tipos como los grandes pensadores del mundo han como tocado mucho este problema y es lo que hace mucho Dostoyevsky en sus novelas, que es un tipo yo no la he leído, pero por Jordan Peterson llegué a ella y de lo que entiendo es un tipo que mata a alguien, se sale con la suya, pero de que la culpa lo destruye. Y esto es algo que pues es como de las enseñanzas más importantes del man, porque es que si usted dice una mentira, la manera en cómo usted interpreta el mundo se distorsiona completamente. Y cuando usted actúa una mentira, que es mucho más grave que decir una mentira, digamos, cuando usted, no sé, empieza a dice que, no sé, parcha con gente que no es su amiga, creyendo que son sus amigos, ahí ya el mundo se le vuelve muy complicado. Y es algo que, como que es una regla demasiado importante que el man lanza. Como, Sí, pues, o sea, y como lo describe, ¿no? El man dice, usted está doblando la tela de la realidad, ¿no? Sí. O sea, el man hace una muy buena analogía que es literal, coge una tela y usted de repente la estira así y la manipula a su favor. Marica, en cualquier momento esa vaina se le va a soltar y todo lo que estaba amarrado a eso que usted ni siquiera tiene idea de cuáles son las repercusiones, se le van a devolver. Y o sea, la reflexión que el man también hace es con las experiencias de sus pacientes, ¿no? O sea, el man dice, yo he tenido no sé cuántos, miles de pacientes y nunca en mi vida he visto a una persona salirse con la suya. Yo también, Y eso es- yo soy, o sea, vea, yo tengo, la gente a veces cree que yo soy inteligente y yo digo que no, que yo lo que tengo es una memoria muy bárbara, que es lo único y que me permite, que es memoria de resentido, que es algo ya pasado y estoy plenamente de acuerdo con el man. Siempre que alguien empieza a creerse más ingenioso que el mundo, que cree que la puede zafar, el mundo se la devuelve fuertísimo y es algo, y ni siquiera es de karma ni verlo como en algo así, sino es que cuando usted dice mentiras y lo vuelve un hábito, la vida se le vuelve muy complicada, ¿sí me entiende? Sí, o sea, el man dice una vaina como muy ñoña que es muy verdad, ¿no? Porque el man dice como la aventura más grande que uno puede tener es decir la verdad. Entonces es como consejo para niños así como de, marica, no sé, como de Teletubbies que usted le dice como digan la verdad. Pero, o sea, hay un trasfondo muy grande porque el man dice eso. Es que creo que Jordan Peterson lo vuelve a uno un ñoño. Sí. Como usted empieza a escuchar a ese man y es Sí, como, sí, no, sí, hay sí, que hacer sí. las cosas bien. Hay que ser responsable, bro. Hay que empezar a trabajar, definitivamente. Pero sí, lo vuelve a uno, o sea, definitivamente lo vuelve ñoño, pero en últimas lo vuelve a uno su propio juez. O sea, yo creo que ese es el valor que, aunque sea, he visto como, pues, o sea, o la influencia que he visto de ese man en mí. O sea, yo siento que me ha convertido como en, pues uno se empieza a dar, yo creo que más duro, pero sí empieza a Pero ser es más, cierto. trata de ser más consecuente, güey. Trata de ser más consecuente con lo que usted está haciendo. A mí no me gusta hablar bien de mí, pero lo voy a hacer solo por poner el ejemplo de por qué la filosofía de ese man es tan importante y por qué está usted, y fue por su culpa, bueno, hace un año, pues a mí se murió mi abuela hace un año y me lo encontré usted donde Simón Velázquez, que fue el que grabó hace poquito, y usted y yo como que nos seguíamos en redes y teníamos como una relación como de que pensábamos vainas distintas y parecidas. Y usted me dice, oiga, ¿y usted que nunca va a hacer nada como con la política ni nada? Porque es un man que tiene una manera chévere de pensar. Y ahí empezó lo de las columnas. Y me tomé la responsabilidad de todas las semanas, pase lo que pase, escribir una columna.
y creo que es como algo que para la vida, la responsabilidad, lo que le da a usted un propósito, ¿sí me entiende? Y es, digamos, con lo que quería cerrar, y es que como que quería cerrar con pues una regla también muy trascendente del man y que creo que usted la tiene que explicar desde un punto de vista pues psicológico, porque pues es su profesión, ni más faltaba, y es de persiga lo que es Como lo que tiene sentido, trascendente y no lo que es placentero. Ujú. Y no sé, es como algo que cuando usted ordena su vida no solo a lo que le va a causar placer en en el inmediato plazo, pues la vida se vuelve como más trascendente y más llena, y creo que es algo con lo que hablábamos con el psicólogo que vino acá, y es que hoy en día la gente vive pues con ansiedad y depresión desbordada, pero es porque realmente no tiene como un propósito por lo cual ordenar su vida, entonces no tienen claro ni qué sacrificios hacer, ni más o menos como hacia qué alinearse. Y creo que desde el punto de vista psicológico es necesario. Sí, no, totalmente. O sea, en últimas abarca yo creo que como una crisis en la que estamos en un mundo completamente abrumados por el placer inmediato, ¿no? O sea, también, o sea, por eso puede ser como muy fácil la forma en la que la gente se relaciona con él, ¿no? O sea, todo el mundo está completamente pegado, como viendo Instagram, como pasando para abajo infinitamente. Y en últimas, o sea, me gustó mucho esa historia que usted comparte, porque yo creo que es uno de los puntos fundamentales que el man toca, porque es con respecto a los hábitos, ¿no? O sea, los hábitos inicialmente usted coge y habla de un solo día y como, no, es que esto es una cosa que yo hago aproximadamente 30 minutos todos los días. Y 30 minutos para usted solo lo coge con relación al día, entonces 30 minutos no suena como mucho. Pero si usted de repente está haciendo esos 30 minutos todos los días, por un año, por el resto de su vida. Se le vuelve un huevo de tiempo. Exacto. Entonces, ¿qué implicaciones tiene ese placer a corto plazo? Y por qué usted puede estar más persiguiendo tal vez no un placer que usted mismo sabe que va a ser efímero, sino una cosa que tal vez implique un poquito de sufrimiento, ¿no? Ahí también cargue su cruz, escoja qué cruz cargar, pero sea una cosa que pueda perdurar un poco y que usted sabe que a la larga va a tener como mayor sentido, ¿no? Ahí persiga lo que tiene más sentido. Sí, creo que, bueno, con lo que queríamos cerrar es, más o menos si han tenido la oportunidad de escucharlo, pues esperamos que este podcast pues les haya servido como para digerir mejor todo, porque es un tipo que es a veces un poquito difícil de digerir, pero sí creo que si algo se tiene que llevar es que alinea lo que usted cree que le va a traer propósito en su vida y trabaje para ello, porque marica, por más de que suene cliché, usted tiene una vida y hay que dejar de gastarla en el inmediato plazo, ¿sí me entiende? A veces los sacrificios son importantes. Sí, no, y si hay una cultura, yo sí creo como de victimismo, de que sí, de que las cosas le pasaron porque pobrecito, hay que responsabilízase por sus propias cosas y aprenda más o menos a parársele a la vida, güey. O sea, y a lanzarse un poquito a lo desconocido y a explorar a ver qué puede pasar diciendo la verdad. Sí, diciendo la verdad. Y esto va a sonar muy cínico, pero la pregunta no es por qué la gente está deprimida, sino porque no todos estamos deprimidos y ansiosos. Exactamente. Entonces, creo que si usted cree que está muy mal, por más de que usted sea imperfecto, usted igual puede hacer vainas muy trascendentes si empieza todos los días a hacer algo, a realmente tomar responsabilidad de su vida. Así es. Bueno, Jolcito, muchas gracias por venir, hermano. Todo bien, Me divertí hermano. mucho Muchas con usted. gracias. Muchas gracias por la invitación. Tear down this wall.